¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta sesión de Zoom organizado por Gil y Solís Abogados. Soy Felipe de Jesús Gil, socio de esta firma legal. Les damos la cordial bienvenida a este evento del día de hoy. Desde donde estén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos la fortuna de contar con una gran invitada, una investigadora y académica destacada a nivel internacional, la maestra Ana María Estela Ramírez Santibáñez. Hola maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buena tarde a todos. Gracias por acompañarnos. Por la invitación, se lo agradezco mucho, abogado. Muchas gracias, nada, gracias a usted. Bien, el tema de hoy es muy importante, derivado de lo que hemos vivido a nivel mundial. Como sabemos, en Wuhan, China, inició un brote de virus denominado COVID-19, llegó hasta nuestro territorio mexicano y nos ha generado pérdidas humanas, nos ha generado desaparición de empresas y sobre todo incumplimiento a los acuerdos de voluntades que pues, hemos generado día a día, aunque no nos demos cuenta, los vamos haciendo. Para eso es importante resaltar que hay personas con vastos conocimientos que dedican su vida incluso para hablar sobre los temas relacionados a los contratos, a los acuerdos de voluntades. Por ello, hoy la maestra Ana María Estela Ramírez Santibáñez nos va a hablar del cumplimiento de los contratos, repercusiones provocadas por la contingencia del COVID-19. Sin más preámbulo, vamos a leer una reseña curricular de nuestra ponente. La maestra Ana María Estela Ramírez Santibáñez es originaria de la ciudad de Puebla, es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, cuenta con varios diplomados destacando los siguientes: docencia universitaria, calidad en el servicio, acompañamiento al estilo ignaciano y desarrollo humano. Es maestra en Derecho Civil y Mercantil por la UAP. Asimismo, es maestra con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana Puebla, donde inició como profesora al fundarse dicha licenciatura en Derecho. Después, fue invitada a colaborar como académica de tiempo completo. Ha impartido clases y dirigido trabajos de investigación a nivel licenciatura y posgrado y cuenta con obras publicadas, entre las que se destaca el libro El régimen jurídico de las obligaciones de no hacer, obra coeditada por la editorial Porrúa y la Ibero Puebla. La maestra ha ocupado importantes cargos en la Ibero Puebla, tales como procuradora de los derechos universitarios, abogada titular de la Oficina de Asuntos Jurídicos y coordinadora de la licenciatura en Derecho. Recientemente concluyó el doctorado en investigación jurídica en esa misma institución y dentro de su desarrollo profesional fue distinguida para practicar como miembro honorario del capítulo André Aureau de la Sociedad Internacional de Honores Pi Delta Pi. Actualmente es presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE, Colegio de Abogados, Sección Puebla. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a poner atención e invito a todos que lo hagamos. Quien guste hacer preguntas, quien guste hacer uso de la voz a través de micrófono, puede hacerlo, puede activar su cámara. Y les pedimos que levanten la manita. Aquí en el chat tenemos esa alternativa y con base a ese orden que lo vayan haciendo, les vamos a dar esa intervención para que puedan interactuar con nuestra ponente. Bueno, maestra, sin más preámbulo, la audiencia es suya y muchísimas gracias y repito, bienvenida. Gracias, al contrario, muchas gracias. Bueno, pues tengo mucho gusto de compartir con ustedes estas reflexiones sobre qué repercusiones tuvo la pandemia del COVID-19 en el cumplimiento de los contratos. Realmente, como bien expresaba el abogado Felipe Gil, pues nunca imaginamos que ese brote que hubo de este virus en China pues nos fuera a afectar a nivel mundial, ¿verdad? Y que esa que era una epidemia, podríamos decir, se fuera a convertir en una pandemia que llegara a afectar varios ámbitos de la vida cotidiana. Y desde luego, en este caso, vamos a enfocarlo al ámbito contractual. Si me pueden pasar la siguiente lámina, por favor. Bueno,
yo parto del cumplimiento de los contratos, pero ¿cómo sé que estoy cumpliendo un contrato? Desde el punto de vista muy, muy sencillo, porque tal vez en la audiencia haya personas que son de otras profesiones, o a mí me gusta empezar desde lo más básico. Bueno, para que se pueda considerar cumplido un contrato, por lo tanto una obligación, debo fijarme que ese contrato haya exactitud en el tiempo, en el lugar, en la sustancia y en el modo, ¿verdad? Si falta alguno de estos cuatro requisitos, pues la obligación, el contrato, por tanto, pues habrá sido incumplido y por lo tanto vendrá una serie de consecuencias de responsabilidad civil como las ordinarias, ¿no? Como sabemos, el contrato, si no tiene algún plazo, pues hay que cumplirlo. La obligación es una obligación sin plazo, hay que cumplirla inmediatamente. Generalmente el lugar de cumplimiento de un contrato está indicado en sus cláusulas, y si nada se dice, pues será la casa, habitación o el despacho del deudor, ¿verdad? O si es un inmueble, pues donde está ubicado el inmueble. En fin, hay varias reglas supletorias para saber en qué lugar hay que cumplir un contrato. La sustancia se refiere a cumplir exactamente con el objeto pactado. Y como todo de todos es sabido, el acreedor no puede ser obligado a recibir un bien distinto al originalmente pactado, aunque el que se le ofrezca sea de mayor valor. Y el estudio en el modo se refiere a la forma pactada para el cumplimiento, como podría ser en contratos de compraventa, pues podría ser al contado, en abonos, con reserva de dominio, sobre muestras, en fin. Entonces, estos cuatro principios tienen que ir juntos, porque si nos falta alguno, nos van a decir o se va a considerar que el contrato no fue cumplido como debiera ser, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí realmente lo que se trata es ver cómo esta situación que tuvo un origen en China y que impactó a nivel mundial y que nos ha sumido en una situación inédita, ¿verdad? En donde nuestros compañeros cotidianos son el gel antibacterial, el cubreboca, la careta o mascarilla, la sana distancia, en fin, todo lo que los conceptos nuevos y cuestiones nuevas que hacemos, pues cómo repercutió esta pandemia en el cumplimiento de los contratos, y lo quise hacer referido a cada uno de los ámbitos, ¿no? Digamos, en cuanto al tiempo, ¿cómo afectó la pandemia? Pues las repercusiones fueron enormes, ya que los contratos, la mayoría de los contratos ya celebrados, pues no se pudieron cumplir a tiempo. A lo mejor algunos sí, o si eran instantáneos sí, pero en muchas ocasiones, a partir de que se empezó con la reclusión, ¿verdad? En el hogar y bueno, toda esa situación, pues generalmente no se pudieron cumplir a tiempo los contratos. Y pues eso, ¿qué repercusiones tiene? Pues sabemos que si un contrato no se cumple a tiempo, pues se incurre en mora, y la mora, o el retraso culpable en el cumplimiento de la obligación, a lo que nos llega inmediatamente, a lo que nos lleva es a pagar daños y perjuicios. O sea, incurrimos en responsabilidad civil y hay que pagar esos daños y perjuicios que causamos por no haber cumplido a tiempo, ¿no? Entonces ahí hubo una serie, desde luego, mucha serie de cosas que incidieron, o de circunstancias que incidieron en que no se pudieran cumplir muchos contratos a tiempo, muchísimos, no se cumplieron, como ustedes saben, no había vuelos, se restringieron los vuelos internacionales, algunos se prohibieron, la circulación también en tierra estaba restringida, ¿no? Han de acordarse muchos, ¿verdad? Por ejemplo, en Puebla, pues se implementó el no circula, que no lo habíamos tenido antes, y entonces eso nos complicaba mucho para transportarnos si es que teníamos que ir o a recoger algo o a entregar algo, digamos que derivara de una obligación contractual. Entonces, en el tiempo, pues desde luego hubo una serie de repercusiones, porque muchas obligaciones no se pudieron cumplir a tiempo. Siguiente, por favor. Luego en el lugar, bueno, pues si no pudimos hacerlo a tiempo, pues también en el lugar, como saben, mucha gente no podía salir a hacer sus compras, y entonces se empezaron a implementar estos lugares de pick-up, ¿verdad? Donde las personas recogían ya sea sus productos de limpieza, sus productos de mandado, ¿verdad? Para hacer sus alimentos, preparar sus alimentos. Estas situaciones fueron, bueno, a veces se pedían y entonces llegaban a casa, ¿no? Entonces no había ningún problema, pero en algunas ocasiones había lugares cerrados. Simple y sencillamente, si pensamos en Puebla, el centro histórico cerró primeramente unos cuadros del mismo, y luego parece que más, ¿no? La situación que no podía no podía uno dirigirse a recoger algo, en el lugar estaba cerrado, ¿verdad? O también si es algo que nos tenía, o los productores que tenían que entregar cosas a los negocios, a las tiendas, a los almacenes, pues no podían hacerlo, y entonces pues no se podía cumplir con la exactitud en el lugar, ¿no? Y se cumplía en otro lugar.
Muchas, por ejemplo, supongan que se hubiera fijado como lugar de cumplimiento un centro comercial, pues ya no se podía porque el centro comercial estaba cerrado. Las partes tendrían que ponerse otra vez de acuerdo para ver dónde se iba a cumplir el contrato, ¿verdad? El contrato. Entonces, bueno, también se incumplió en este aspecto, ¿no? De exactitud en el lugar tampoco pues, se pudo, ¿no? Y ya ni pensar que va unido al del tiempo, pues que si tenemos que ir a entregar algo a España o Italia, que son los países de Europa que más sufrieron cuando empezó la pandemia, pues nos olvidábamos, simple y sencillamente nos olvidábamos, no podíamos ir a entregar algo ahí o a cumplir ya sea fuera un bien o un servicio, era imposible, ¿no? Y luego eso que veíamos tan lejano, como decía, primero en China, luego veíamos en lo que sufrieron en Italia, lo que sufrieron en España, pues nunca lo pensamos sufrir nosotros. Recuerdo ahí en este caso que en España se implementaron algunos planes para que las personas pudieran ir a hacer sus compras por horarios, se hacía por, a ver, las casas pares van a comprar a tal hora, las casas nones a tal hora, y algo pues, inédito, como decía, imprevisto y muy perturbador, ¿verdad? Todo eso nos ha perturbado mucho porque nos sacó de nuestra costumbre, de nuestras actividades cotidianas y estamos de repente haciendo cosas que no imaginamos. El siguiente, si me hacen favor. Bueno, la exactitud de la sustancia se refiere a entregar exactamente el bien debido. Decía yo, ¿verdad? No podemos obligar al acreedor a recibirnos un bien distinto al originalmente pactado, aun cuando este sea de mayor valor. ¿Sí? No. Entonces, pues desde luego la pandemia, al haber escasez de algunas sustancias, de algunos productos, como cuando empezó la pandemia o no se sabía que iba a haber pandemia, ¿verdad? Pero cuando empezó esta situación anómala, las personas empezaron a comprar, ¿no? A comprar de más. Han de acordar ustedes que se acabaron pues, algunos productos en los centros comerciales, muchos, no dudo, bueno, sé, ¿verdad? Que algunas personas ya no pudieron cumplir con aquello que habían ofrecido. Piensen en el gel antibacterial, que a lo mejor algunos médicos, hospitales, dentistas tenían en su entrada de su local médico. Pues al haber un uso tan extendido de este producto, pues mucha gente tal vez que vendía este gel antibacterial no lo pudo entregar, ¿no? Entonces ya hubo una inexactitud en la sustancia y eso pues hacía automáticamente un incumplimiento provocaba un incumplimiento de la obligación. Claro, entendible lo que estaba pasando, podíamos explicar, oiga, es que ya no había gel antibacterial, le traje a usted alcohol de tal calidad, líquido, pero ya el gel no lo hay, ¿no? Entonces, también se dieron estas inexactitudes en no poder entregar exactamente los bienes pactados por la dificultad de transportarlos, por la escasez de algunos de ellos, ¿verdad? En fin, porque no se podía, por la dificultad que teníamos, la dificultad o la imposibilidad de desplazarnos. Entonces, pues, eso también se vio afectado. Siguiente, por favor. Bueno, en exactitud en el modo, pues sí, también a lo mejor alguien había quedado de pagar algo al contado, pues ya muchas veces nos decían, no, por favor, no utilicen el dinero. Ustedes saben que ahorita es una regla que todavía está vigente, que nos dicen, no, por favor, no haga pagos en efectivo porque el tocar el dinero pues nos va a infectar, podemos infectar a otros, podemos contagiar. Entonces, por favor, todo que sea transferencia electrónica, todo que sea. Pues sí, a veces sí se podrá, pero habrá personas que están imposibilitadas para hacer transferencias, ¿no? Desconocen eso, no tienen cuenta cómo pueden hacer. Entonces, bueno, también afectó esta situación extraordinaria a las formas de pago, ¿no? A lo mejor, como decía yo, si alguien había quedado al contado en efectivo, pues no, ahora tenía que hacer otra forma de pago porque no le admitían el pago en efectivo. Ustedes saben cuánto tiempo han estado cerrados los bancos, no solo en nuestro país, eso es a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta situación nos afectó en todos los ámbitos. Creo que estas 4 diapositivas que hemos pasado, quiero darles a entender todo lo que nos perturbó la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Y pues desde luego, desde nuestro punto de vista, que es el estudio de los contratos, pues vino a perturbarnos de una manera, pues, increíble, ¿verdad? Adelante, la siguiente, por favor. Bueno, aquí se observan, miren, justamente cuando se presenta la pandemia, se actualiza, porque ya se viene viendo en la doctrina y se estudia, se actualiza la confrontación de 2 principios muy importantes en materia contractual. El rebus sic stantibus contra el pacta sunt servanda, ¿verdad? El primero es el que le da entidad a la teoría de la imprevisión. Este principio de rebus sic stantibus surge en la Edad Media.
con los canonistas, que introducen el principio de buena fe, prohíben la usura y buscan que no haya enriquecimientos ilegítimos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que sucede o lo que se puede encontrar en la doctrina es que los canonistas fueron los primeros en decir que en los contratos debía haber buena fe y que los contratos obligaban solo si las cosas se mantenían igual. Ahorita lo voy a explicar un poco mejor, pero va a haber una confrontación entre estos dos principios que en esta pandemia toma toda su actualidad. O sea, es increíble cómo en esta época esto viene a ser totalmente atendible, ¿verdad? Y entonces regresan los ojos a ver esta situación de la confrontación de principios. No digo que hasta ahorita se confronten, siempre ha sido una confrontación, pero hoy están como se actualizan todos los requisitos para pensar en esta cláusula, ¿no? Se ha dicho que es una cláusula, no hay una opinión generalizada en la doctrina. Algunos dicen que es una cláusula, otros dicen que es un principio general de derecho, otros dicen que es una regla, pero pero en realidad no hay una unanimidad en la doctrina de cómo considerarla. La mayor parte de los autores la consideran una cláusula que va implícita en todos los contratos bilaterales, ¿no? Y onerosos. Pero ahorita vamos a ver un poquito más. Y por otro, el pacta sunt servanda. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, yo me obligué vamos a suponer que antes de la pandemia me obligué a entregar, ¿qué les diré a ustedes? 50, muy poco, ¿no? Pero 50 litros de gel antibacterial. Entonces, pues la persona con la que me comprometí me exige los 50 litros de gel antibacterial, haciendo valer el principio pacta sunt servanda. Y por otro lado, pues yo le comento que no hay, que se han escaseado los materiales, que no están haciendo gel, que si le puedo dar alcohol, que si no. Y entonces, ese es digamos, la rebus sic stantibus es el antecedente de la teoría de la imprevisión, de las cuales voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces hay una confrontación, chocan estos dos principios y entonces, pues, tenemos problemas, ¿verdad? Para saber, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Que se cumpla el contrato como se dijo o que se ajuste a las nuevas circunstancias, ¿no? Entonces, estos principios son muy interesantes. Y se ha estudiado poco la cláusula o el principio. No es un principio general de derecho, porque miren, yo considero eso, ¿eh? ¿Por qué no es un principio? Cuando alguien nos menciona el principio general de derecho, el primero en tiempo es primero en derecho, nadie lo duda. Nadie lo duda, nada más basta con que nos lo digan y ya nosotros, si estamos en lo que sea, hasta lo utilizan para una fila, para pasar a pagar en el banco. Si nosotros mencionamos el principio, las personas lo entienden muy bien y nos dejan pasar primero porque nosotros llegamos a las 7 de la mañana al banco. Sin embargo, hablando de la rebus sic stantibus, es muy incierto, o sea, ¿qué naturaleza tiene? La doctrina es totalmente diversa. Y entonces algunos dicen que es una cláusula implícita, unos dicen que es un principio, pero no se considera como un principio general de derecho. Algunos dicen que es una máxima jurídica, y entonces, bueno, lo que sí sabemos antecedentes de la teoría de la imprevisión, ¿verdad? Bueno, entonces se da esta confrontación de principios. Como decía el abogado Gil, Felipe Gil, si tienen alguna pregunta, me daría mucho gusto luego, o algún comentario, pues al final de esta plática, pues que me la pudieran compartir y podamos salir de dudas. Entonces, si me hace favor la siguiente, por favor. Bueno, aquí digamos está el significado de los principios. Rebus sic stantibus, como les decía yo, se puede, o sea, textualmente quiere decir mientras las cosas se mantengan igual. Eso es lo que quiere decir eso, el principio este. Incluso el sic, ustedes lo vemos mucho, ¿verdad? Con una obra, cuando está mal escrito algo, nos ponen un sic junto, ¿no? Bueno, entonces, pero ¿cómo se va a traducir esa frase en materia contractual? Los contratos solo obligan mientras las cosas se mantengan igual. Eso es lo que trata de decir vamos a llamarle cláusula, porque sí le llama todo, la mayoría de los autores, ¿verdad? La mayoría de los autores le llaman cláusula. Y enseguida, si me hace favor de la siguiente diapositiva, está el pacta sunt servanda, que, bueno, saben ustedes que ese es el principio de obligatoriedad de los contratos, también se conoce como principio de obligatoriedad, y se enuncia de la siguiente manera: los contratos legalmente celebrados deben ser puntualmente cumplidos. Quiero hacer hincapié en que dice puntualmente. Sí, puntualmente, ¿se acuerdan ustedes que vimos al principio de esta charla que se considera que para que una obligación derivada de un contrato esté cumplida, tiene que seguir 4 principios de exactitud, que ya los hemos visto: tiempo, lugar, modo y sustancia. Por eso es que dicen hincapié en el puntualmente. O sea, para que un contrato esté, una obligación esté cumplida,
pues tengo que seguir esos 4 principios. Si yo llego con el objeto que me pidieron, en el modo que lo solicitaron, en el tiempo, pero lo llevo a otro lugar, hay incumplimiento de la obligación, ¿verdad? Entonces, ese es el principio de obligatoriedad de los contratos que se confronta o choca con la cláusula rebus sic stantibus, ¿verdad? Y así se enuncia y se aplica tanto en derecho nacional o interno como en derecho internacional. Adelante, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, lo que quiero yo es exponer, digamos que todo esto como que he tomado de preámbulo es llevar a considerar qué es la teoría de la imprevisión y por qué la comentamos en estos tiempos que estamos viviendo de tanta incertidumbre, pues, digamos, una situación como comento y como mucha gente ha dicho muy acertadamente, pues inédita, nunca la habíamos vivido, no la habíamos vivido. Entonces, ¿qué es la teoría de la imprevisión? Ya decíamos que su antecedente lo constituye la cláusula rebus sic stantibus, que surge en la Edad Media, que quienes aportan la cláusula son los canonistas, ¿verdad? Porque lo que ellos dicen es que a la contratación le hace falta que reine o que sí, en ella la buena fe. Bueno, entonces la teoría de la imprevisión es una excepción al principio de obligatoriedad de los contratos, ¿no? Ya sabemos que se basa en el principio en latín pacta sunt servanda, que ya vimos qué significa. Los contratos legalmente celebrados deben ser puntualmente cumplidos. Entonces, esta teoría lo que hace es, cuidado, debo de cumplir, pero sabes que hay una excepción y si sucede tal y tal cosa que ahorita vamos a ver, entonces podrías, no quiere decir no cumplir, sino hacer ajustes para cumplir, porque también si lo entendemos como no cumplir, pues entonces nadie estaría contento, ¿no? Entonces ya no cumplo. También otra cuestión interesante en este tipo de teoría, del estudio de la teoría de la imprevisión, es no confundirla con caso fortuito o fuerza mayor. Me he encontrado muchas veces y yo, o sea, supongan que veo una conferencia por ahí, la empiezo a revisar y confunden, a mi juicio, teoría de la imprevisión con caso fortuito o fuerza mayor. Entonces ya, pues ya me decepciono y apago me voy, ¿verdad? Ya no lo quiero ver porque no estoy de acuerdo, no es lo mismo. O sea, se han de acordar ustedes que el caso fortuito y la fuerza mayor son excluyentes de responsabilidad civil. O sea, basta que se presenten para que ya quede yo libre de cualquier responsabilidad civil. Y tienen algunas situaciones parecidas a los aspectos en los cuales se puede invocar la teoría de la imprevisión. Tanto el caso fortuito como la fuerza mayor son situaciones pues inesperadas, bueno, pues incluso las definiciones dicen previsibles o imprevisibles, pero inevitables, ¿verdad? En algunas definiciones de autores franceses, eso se dice que el caso fortuito se refiere a acontecimientos de la naturaleza y la fuerza mayor a situaciones donde interviene el ser humano. Otros autores dicen que es un dúo, ¿no? Que siempre tiene que ir juntos. Caso fortuito se refiere al origen externo del fenómeno y fuerza mayor a su naturaleza insuperable. No pudimos hacer nada para evitarlo, ¿no? Entonces, pues no tiene nada que, o sea, se parece un poco, pero ya decía yo, tanto el caso fortuito como la fuerza mayor puede ser previsible e imprevisible, pero son inevitables. Aquí estamos precisamente hablando de lo contrario, deben ser, para que pueda invocarse la teoría de la imprevisión, debe de tratarse de algo que no pudo preverse. Ya lo veremos un poquito adelante. O sea, siguiente, por favor. Fíjense que esto es muy interesante. La esencia y entidad de la teoría de la imprevisión radica en la razonable circunstancia, ¿verdad?, de que las partes contratan al amparo de condiciones normales y bajo ellas se obligan, ¿sí? O sea, aquí lo que sucede es que cambia el panorama. Las partes, cuando celebran el contrato, tienen un panorama a su alrededor y cuando lo van a cumplir, ha cambiado totalmente el panorama, ¿sí? Pero no basta cualquier tipo de cambio de panorama. Porque, pues, alguien podría alegar, yo en la mañana, al despertarme y salir a hacer ejercicio, vi un sol resplandeciente, un paisaje hermosísimo, y cuando acabé de comer o en la tarde, estaba un cielo negro, terrible, una lluvia. No, pero ahí no puedo yo alegar la teoría de la imprevisión. O sea, a veces hay situaciones en que la gente la quiere alegar y pues no es posible. Ahorita vamos a ver por qué no es posible alegarla, porque alguien podría decir, es que me cambiaron las circunstancias. En la mañana un día precioso y en la tarde una lluvia pertinente. No, sí, pero eso no es, usted no puede invocar ahí la teoría de la imprevisión, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que las condiciones en que se celebró el contrato cambian del momento en que se celebró al momento en que se va a cumplir. Cambiaron completamente, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver los requisitos para su procedencia, pero ese es un aspecto. Adelante con la siguiente, por favor.
Em, entonces, fíjense, cuando estas circunstancias no pudieron, o sea, el cambio de circunstancias no pudo preverse. Cuando no se pueden prever, pero digamos razonablemente no se podía, ¿alguien podría haber previsto la pandemia? No me lo pueden contestar, ¿verdad? Pero a rato me lo contestarán. Nadie, o sea, nadie, ¿verdad? Cuando vimos que en Wuhan estaba en la situación muy complicada y que todos estaban con unos equipos médicos sofisticados protegiéndose del virus, decíamos, ay, pobres, en China están sufriendo. Jamás nos imaginamos ni que llegara a Europa ni que nos alcanzara hasta América. O sea, no cabía en nuestra cabeza esa situación. Entonces, razonablemente no se pudieron prever esos cambios. Y entonces se considera que en función de los principios de equidad, ¿verdad? De equilibrio patrimonial y de buena fe, que siempre deben imperar en la contratación, pues se tiene que ajustar el contrato o adecuarlo a las nuevas condiciones. Eso es lo que propone, todo esto que hemos visto es lo que propone la teoría de la imprevisión, ¿verdad? Entonces son circunstancias que no se pudieron prever y que hacen que cambie el panorama. Yo le voy a llamar contractual, porque cuando yo celebré el contrato reinaban unas condiciones y cuando lo voy a cumplir han cambiado. Ahora, no nada más deben ser para mí, sino que esas circunstancias que cambian deben ser de carácter general. Si no son de carácter general, no puedo invocarla. ¿Sí? No puedo invocar les digo teoría, doctrina, cláusula. Bueno, ahorita ya se llama teoría de la imprevisión, pero les digo, la rebus sic stantibus que le da el antecedente, pues no hay unanimidad de cómo llamarle. Yo le he llamado cláusula. Rebus sic stantibus porque es la mayoría de los autores como así la llaman, ¿verdad? Adelante, por favor. Bueno, aquí están los supuestos para que se pueda invocar la teoría de la imprevisión. Primero, que haya cambios de circunstancias, como decía yo, ese es el primer requisito, que cambien desde el momento que se celebró el contrato al momento en que se va a cumplir. Que esas circunstancias sean de carácter general. Incluso algunos autores dicen que afecten a una región o incluso a un país, pero no puede afectar solo a una persona porque no la podré invocar, ¿verdad? Que esas circunstancias hayan sido imposibles de prever. Desde luego, yo me refiero a un previsor razonable. No estamos hablando de un adivino que tiene una bola de cristal y dice, pues en 3 meses en México vamos a tener una pandemia, va a haber un semáforo epidemiológico. Y entonces los primeros estados que van a salir del semáforo son, no me refiero a eso. Razonablemente lo puedan prever. Razonablemente podemos prever, por ejemplo, algunas cosas y otras no, ¿verdad? Ahora, recuerden que hay cuestiones que se presentan y que caen en el supuesto de un caso fortuito fuerza mayor, y en ese caso estamos absolutamente protegidos por la ley porque son excluyentes de responsabilidad civil, y ya sea que no hayamos cumplido el contrato en forma absoluta, o que lo hayamos cumplido inexactamente, o que hayamos incurrido en mora, no nos va a afectar la responsabilidad civil, no nos va a generar a nosotros responsabilidad civil, ¿verdad? Bueno, y otra cosa muy importante, otro requisito, otra circunstancia en la teoría de la imprevisión es que genera un desequilibrio de las prestaciones, afecta. Como las partes pactaron el contrato, pues había cierto equilibrio, ¿verdad? Y genera de manera que el equilibrio que genera estas circunstancias imprevistas, porque no se pusieron razonablemente prever, que son de carácter general, de manera que va a favorecer extremadamente a una de las partes, generalmente al acreedor, y va a perjudicar mucho a la otra de las partes, que generalmente es el deudor. Incluso algunos autores hablan de que se le puede provocar la ruina económica del deudor, ¿sí? Entonces, imagínense, alguien que se ofreció a vender 100 botellitas, por decir un ejemplo sencillísimo, 100 litros de gel antibacterial, pues que antes de la pandemia, pues estaba baratísimo, ¿verdad? No recuerdo cuánto costaba, o sea, pues costaba 50 pesos, estoy exagerando, pues después ya costaba 100 pesos, 200 pesos, incluso ustedes pudieron ver, porque todos tuvimos que comprar gel, pues cómo subió el precio. Y después de un tiempo empezaron a producir más gel y el precio se estabilizó, pero llegó un momento dado en que estaba demasiado caro. Y entonces el pobre señor que se ofreció a vendernos 50 botellitas no sé cuántas dije, 100 botellitas de gel antibacterial a 50 pesos, pues si mantenía el precio, pues iba a caer él en un problema porque ya estaba más caro. Y a lo mejor él había gastado más para comprar, era fabricante de gel y ya le escaseaban los materiales, las materias primas. Y esas circunstancias es lo que más preocupa en esta situación de que puede traer el exigir el pacta sunt servanda a su cumplimiento de forma irrestricta,
pues puede traer la ruina económica de una persona, ¿no? Y, sin embargo, una ventaja para otra, porque el que las encargó las botellitas y va a pagar por cada botella, no recuerdo si 50 pesos, pues sale ganando, porque en ese momento ya cada botellita de litro, por decir algo, costaba 200 pesos ya en el mercado, ¿verdad? Entonces, uno sale beneficiado extremadamente y otro sale perjudicado en demasía. Adelante, por favor. La siguiente, Bueno, entonces, cuando suceden esas cosas, nos encontramos, los contratantes, por lo menos uno de ellos, se encuentra en un dilema. ¿Cumplo el contrato tal como lo prometí o lo ajusto a las nuevas condiciones, lo ajusto a las nuevas circunstancias? Bueno, miren, si se contesta cumplir el contrato conforme a lo convenido, estaríamos dándole mayor importancia al principio pacta sunt servanda. Acuérdense, los contratos legalmente celebrados deben ser puntualmente cumplidos. Y si le damos más peso a la otra, ajustar el contrato a las nuevas circunstancias, entonces estaríamos aplicando, sin darnos cuenta, la teoría de la imprevisión. Es la teoría de la imprevisión. Hay que ajustar el contrato. Si se dan cuenta, no queda sin efecto, como puede suceder cuando hay caso fortuito fuerza mayor, ¿sí? Sino que hay que cumplirlo, pero ajustándolo a las nuevas circunstancias, ¿no? Eso es lo que es, digamos, la importancia, el principal postulado, por decir algo, de la teoría de la imprevisión. No quiere decir ya no lo cumplas, sino cúmplelo, ajústalo a las nuevas circunstancias, porque si no vas a provocar la ruina económica del deudor, ¿verdad? Adelante, si me hacen favor, el siguiente. Bueno, también para poder invocar la teoría de la imprevisión se requiere que los contratos, no cualquier contrato, si es un contrato instantáneo yo no puedo invocar la teoría de la imprevisión, se requiere que los contratos para los cuales se invoque esta teoría reúnan estas características. Sí, voy a explicar, por si hay en nuestro auditorio, pues conozco quién nos acompaña, pero a todos les agradezco si hay alguna persona que desconoce la terminología jurídica. Bueno, se tiene que tratar de contratos onerosos, bilaterales, conmutativos y de tracto sucesivo. ¿Cuáles son los onerosos? Los que producen provechos y gravámenes recíprocos. Podríamos pensar perfectamente en una compra-venta, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a comprar algo, pues tengo un provecho que es recibir el bien, pero tengo un gravamen que es pagar su precio, ¿verdad? También debe tratarse de contratos bilaterales. ¿Cuáles son estos? Los que producen derechos y obligaciones para ambas partes. También el ejemplo típico de todo este contrato es la compraventa, ¿no? Los dos, me encuentro con derechos. ¿Cuál es mi derecho? Recibir el objeto que compré. ¿Cuál es mi obligación? Pagar el precio, ¿verdad? Entonces, genera derechos y obligaciones para ambas partes, los bilaterales. Los conmutativos son lo contrario de los contratos aleatorios, que se refieren a que sus prestaciones son ciertas y determinadas para las partes desde que se celebran, ¿sí? Son lo contrario de los aleatorios, que dependen del azar, ¿verdad? Y los de tracto sucesivo son los que se van cumpliendo, las partes van cumpliendo sus obligaciones o ejercitando sus derechos durante un lapso de tiempo. Un ejemplo podría ser una compraventa a plazos. Y entonces, si estamos hablando de una compraventa a plazos, estaríamos, el contrato reuniría todas estas características para poder invocar la teoría de la imprevisión. ¿Sí? O sea, tiene que ser, si no es oneroso, ya no puedo hacer. Si es una donación, no, pues sabe que no es oneroso. Oiga, y si es un comodato, tampoco es oneroso. Entonces, tendríamos el contrato para el cual vayamos a invocar la teoría de la imprevisión, tiene que reunir a la vez todos estos requisitos, ¿no? Tiene que ser oneroso, bilateral, de tracto sucesivo y conmutativo. Adelante, por favor. La siguiente, Bueno, y entonces aquí, digamos, lo más discutido, a mí me apasiona el tema, me gusta mucho la teoría, y la he estudiado mucho, y ahorita yo, hagan de cuenta que digo, bueno, nos pusieron todas las condiciones para que la teoría de la imprevisión se aplique. Sí, desafortunadamente, porque estamos viviendo una situación muy complicada de salud, ¿no? Inédita, como hemos mencionado, pero pues están todas las condiciones, ¿verdad? Si ustedes ahorita si quieren, regresamos a ver los requisitos para que aplique, y bueno, pues se aplican muchos contratos, desde luego. Podría invocarse más bien. Ahorita les voy a explicar por qué podría y no les digo debe. ¿Qué soluciones pueden darse? Recuerden que yo les comentaba que si hay caso fortuito, fuerza mayor, no cumplo el contrato y no pasa nada, no me genera responsabilidad civil. Pero si se podría invocar la imprevisión, para aquellos países que adoptan la teoría de la imprevisión, pues se han acuñado posibles soluciones para ajustar el contrato a las nuevas circunstancias. Una, la rescisión del contrato, esa es la más drástica y por lo tanto la menos recomendable. ¿Cómo voy a rescindir el contrato? No, pues entonces, bueno, yo ni siquiera se las doy a conocer porque la doctrina la coloca como una de las opciones, pero la menos
la menos recomendable. Rescindir el contrato, nos olvidamos de eso, lo puse para eso, pero luego lo hubiera quitado, ¿verdad? Pero sin embargo, ustedes estudian, buscan y revisan la doctrina, van a encontrar que está ahí la rescisión. Luego, la segunda, que es la mejor, es modificar el contrato. ¿Quién debe modificar el contrato? Bueno, pues las partes o el juez. Lo más recomendable es que sean las mismas partes. ¿Se acuerdan cuando se está celebrando un contrato? Se dice lo que dos personas han unido, son esas dos personas lo pueden desunir. Pues las partes serían las más adecuadas para ajustar el contrato a las nuevas condiciones, porque a lo mejor una dice, bueno, ya ves que yo te podría pagar ahorita la mitad y déjame para que yo te pueda pagar otra parte en tal fecha. O sabes que te doy un servicio en lugar de darte los bienes que yo me comprometí. Entonces, las partes es ideal y es lo que, digamos, de alguna manera promueve el derecho oriental, ¿verdad? Sobre todo el japonés. Los japoneses procuran no acudir a tribunales, solo acuden cuando es necesario. Y generalmente las partes son las que llegan a los acuerdos, ¿no? Pero bueno, es otra cultura, un poco ajena a nosotros. Entonces las partes sería ideal. Y si no, el juez, que sea el juez, que es una persona experimentada, que es una persona imparcial, que haga llegar a las partes, bueno, creo que este contrato podría ajustarse de esta manera, ¿no? Entonces el juez podría ser también, o otras soluciones son aplazar el cumplimiento del contrato hasta nuevas condiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta pandemia, imagínense hasta cuándo se aplazaría el cumplimiento de un contrato que no se pudo cumplir por ahí de mayo, ¿verdad? Que estaban en el auge esta situación de todos recluidos, de no poder salir, todo eso. Imagínense hasta cuándo, no sabemos todavía cuánto vamos a regresar a una situación de normalidad. Incluso hay un término nuevo que se llama nueva normalidad. Entonces ya hay una nueva normalidad, no, la anterior creo que ya no va a ser posible. Y entonces, ¿hasta cuándo le pago? Pues déjenme ustedes a ver que estemos, oiga, ya estábamos en semáforo, pero ya regresamos al semáforo naranja. Eso pasa, pasa en todos lados, está pasando en España de manera muy, muy, muy grave. Parece que van a confinar nuevamente a las personas. Entonces, pues sí, van a no tener un medicamento específico y estar ahorita en la etapa de prueba de vacunas, pues no. Entonces, bueno, las soluciones entonces serían modificar el contrato por las partes o el juez o aplazar su cumplimiento hasta que mejoren las condiciones. La primera, digo, yo no la aceptaría porque es una solución de la doctrina, pero que es muy drástica, ¿verdad? Luego pasaríamos, por favor, a la siguiente. A la siguiente, si me hace favor. Bueno, entonces, ¿qué postula la teoría de la imprevisión? Esta teoría postula que la fuerza obligatoria del contrato debe ceder y debe hacerse un ajuste en sus cláusulas cuando el acto se tornó inequitativo por el cambio imprevisto de las circunstancias. Me gusta esa frase, cuando el acto se tornó inequitativo. O sea, cuando lo pactamos era totalmente bueno para ambas partes, que costara cada botellita de de gel antibacterial 50 pesos. Pero ahorita, si el que los produce sostiene ese precio, podría tener un problema. No digo en este momento, a lo mejor cuando estaba un poco, yo estoy pensando como a lo mejor mayo, junio, ¿verdad? Que estaba muy caro el gel antibacterial. Hoy hay muchas marcas y ya han bajado los precios y todo porque pues, ya se ha producido más, ¿verdad? Lo mismo sucede con los cubrebocas y otros implementos que ahora pues, se han convertido en nuestro vestuario cotidiano, ¿verdad? La tela está quirúrgica para hacer los cubrebocas, batas y una serie de materiales. Bueno, entonces se piensa que cuando eso sucede hay que ajustar las cláusulas del contrato, ¿verdad? Es lo que postula prácticamente la teoría de la imprevisión. Adelante, por favor. La siguiente. La anterior, perdón, no me fijé que ya había, la anterior. Bueno, otro nombre que recibe la teoría de la imprevisión, que me gusta, pero no es muy conocida con este nombre, es la teoría de la excesiva onerosidad superveniente. ¿Sí? Es decir, el contrato era pues, ciertamente oneroso, porque las partes ya lo sabían, pero sabía cada quien lo que cada una daba y recibía, hasta cuándo llegaban las prestaciones de uno y los provechos y los gravámenes de las partes, y de repente se hizo excesivamente onerosa. Las prestaciones se hicieron excesivamente onerosas, y esa onerosidad no estaba desde que se celebró el contrato, sino que vino después, por eso se llama superveniente. Entonces, otro nombre de la teoría es esta, ¿verdad? La excesiva onerosidad superveniente. ¿Pero cuál es el estatus de esta teoría en el país? Pues desafortunadamente ni la doctrina ni la legislación aceptan de forma unánime la teoría de la imprevisión. En México no se acepta.
Digo, por ahí algunos estados han regulado la imprevisión en sus códigos, ¿verdad? Pero la verdad es que pues son tan pocos que incluso a veces los regulan y a veces luego derogan las normas que regulan la imprevisión, que podemos decir que en términos generales el derecho positivo mexicano no acepta la teoría de la imprevisión y le da más peso al pacta sunt servanda, ¿verdad? Y eso pues ha sido desde hace mucho tiempo, pero ahora que estamos en esta situación de pandemia, he observado que se han actualizado todos los requisitos para que se invoque la teoría de la imprevisión. Sin embargo, bueno, si la invocamos no tenemos una base legal para hacerlo, ¿verdad? Tendríamos que, pero sin embargo, muchos autores dicen, ¿cómo es posible que un derecho positivo como el mexicano que acepta o que regula o que no, la lesión, pues se puede demandar lesión en los contratos, que postula la buena fe, que contemple el abuso de los derechos, ¿verdad? El caso fortuito, la fuerza mayor, sanciona el enriquecimiento ilegítimo. En materia civil no me refiero al delito, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no se acepte la teoría de la imprevisión? Pues así es, no se acepta. ¿Cómo podríamos hacer para aplicarla? Bueno, pues con cláusulas específicas en los contratos. Le diga, bueno, si llegan a cambiar las circunstancias y estas reúnen las siguientes condiciones, ¿no? Que sean de carácter general, que hayan sido imposibles de prever, en fin, todo lo que hemos indicado, entonces se podrá hacer algún ajuste al contrato de común acuerdo las partes, ¿verdad? O a lo mejor hasta nombrar a un tercero que nos apoye, ¿no? Para llegar a ese ajuste de las condiciones, pero esa es la circunstancia que en el derecho positivo mexicano no se acepta la teoría de la imprevisión, ¿verdad? Le digo, por ahí hay esfuerzos aislados, Guanajuato la tenía, Jalisco y ya, bueno, algunos. Y luego quedó por ahí, pero prácticamente no, podríamos decir que no. Nuestro derecho positivo es más a favor de la teoría del pacta sunt servanda o principio de obligatoriedad de los contratos, porque se alega que da mayor seguridad jurídica, ¿verdad? Bueno, y luego iríamos a nuestra siguiente, por favor, diapositiva. Bueno, aquí puse una especie de conclusiones, ¿verdad? Para no dejar así las ideas sueltas por ahí. Pues la pandemia derivada del COVID-19 vino a hacernos reflexionar en distintos ámbitos de nuestra vida y tuvo un impacto muy importante en el ámbito jurídico, ¿verdad? La teoría de la imprevisión se aplicó, yo me di cuenta que se aplicó de forma natural en algunos casos, hoy día en muchos, de forma natural y espontánea, a consecuencia de la crisis de salud. ¿Por qué les digo esto? Lo vi en arrendamientos. Lo vi en arrendamientos donde mucha gente me consultó, ¿qué hacemos? Oye, ¿qué hago? Creo que tengo que bajarles la renta a mis inquilinos, porque fíjate que tengo estudiantes y entonces los estudiantes ahorita tienen problemas porque se tienen que regresar a su casa, no pueden pagar sus colegiaturas completas, y entonces a veces me daba gusto saber que mucha gente de manera espontánea reducía las rentas. ¿Sí? Y algunas personas pedían un ajuste de rentas, por favor, porque no podemos pagar lo que nos habíamos obligado. Entonces yo me di cuenta que se aplicó de forma espontánea y digamos, que nadie, les aseguro que esas personas que la aplicaron no la conocen el desarrollo teórico, la definición, no saben qué apareció en la Edad Media, pero ya la aplicaron, porque la necesidad los llevó a ello, ¿verdad? Entonces mucha gente así lo hizo y prácticamente sin haber hecho modificaciones, convenios modificatorios de los contratos, era nada más verbal. Bueno, entonces, ¿qué le parece si le doy, mientras tal fecha, mi renta es de 3,000 pesos, y si le doy 2,000, pues sí, dame 2,000. O sabe que páguenme un mes sí y un mes no, y así. A mí eso lo vi de cerca porque me lo consultaron a mí en los ámbitos de los arrendamientos, y pues me quedé extrañada porque ahí estaba la imprevisión, le estaban haciendo ajustes al contrato debido a la pandemia, ¿verdad? Y sin que nadie se enojara, porque las partes mismas eran las que estaban haciendo los ajustes contractuales. Y como los tribunales también estaban cerrados, pues entonces eso orillaba más a las personas a hacer ellas propiamente los ajustes. Después otra situación que les decía que me preocupaba mucho es que se distingan perfectamente los supuestos en los que aplica la teoría de la imprevisión o debería aplicar de aquellos en los cuales se puede presentar o caso fortuito o fuerza mayor. Porque no es lo mismo, ¿no? Yo me decía, fue caso fortuito, bueno, yo respeto esa situación, pero como que no es lo mismo, porque si se presentara caso fortuito fuerza mayor, sería yo libre de cualquier responsabilidad, ¿verdad? Y yo creo que esta teoría debería ser contemplada, o sea, para evitar que cada quien la regule, le invoque, y no, como quiera, yo creo que debería ser contemplada en los códigos civiles, todos los códigos civiles, ¿verdad?
para que pues podamos inyectarle, ¿verdad?, mayor equidad al terreno contractual. Eso es mi opinión muy, muy humilde, ¿verdad? Creo que debería adoptarse. Creo que esta pandemia nos está haciendo voltear los ojos hacia terrenos que no habíamos visto, que no nos habíamos contemplado y que creo que a todos nos convendría, porque no siempre vamos a estar del lado del acreedor, podemos estar del lado del deudor y entonces vamos a vernos complicados para poder cumplir. Y no hay como que se puedan ajustar las condiciones del contrato. A lo mejor podría pasar por he planteado la idea de a lo mejor que primero pase por una etapa conciliatoria, que las partes traten de llegar a un acuerdo, y si eso ya no tiene remedio, no llega a ningún acuerdo, pues ya tendría que intervenir el juez, ¿verdad? Pero creo que sí es bueno adoptarla porque muchos países la adoptan, ¿no? Y nosotros, pues les digo, algunos códigos la tienen, algunos otros no, me refiero a códigos civiles, y bueno, pues eso es lo que yo quería compartirles. La siguiente, pues ahí me van a encontrar, ahí están mis datos de contacto por si alguien necesita algo adicional, pero pues agradezco mucho su atención, su tiempo, ¿verdad?, tan preciado, sobre todo en viernes por la tarde, y pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Gracias. Maestra, muchísimas gracias. Digo, realmente es un tema que a todos nos vino con esta pandemia a, por decirlo de cierta manera, afectar o de cierta manera a formar parte de, digo, a veces no nos damos cuenta, como usted bien lo dijo, de manera natural se hizo uso de la teoría de la imprevisión, a pesar de que, como nos lo dice, no está regulado en la legislación mexicana, o bien estuvo y se fue derogando, pues yo creo que sí es bien importante pues, crear iniciativas, hasta su caso, para que se pueda regular en nuestras legislaciones mexicanas. Es muy interesante este tema, realmente la teoría de la imprevisión, digo, es algo que se debe de entender para no confundirlo. Usted bien lo dijo, el caso fortuito, el caso de fuerza mayor, con esta teoría, digo, no son en nada lo mismo, tienen similitudes, sin embargo, creo que pues debemos ser conscientes ante esta pandemia que generó el virus. Lo dijimos, o sea, no creímos que llegara a México. Usted también lo mencionó, o sea, decíamos, pobrecitos de los asiáticos, ¿no? Qué pena, pero resulta que todos formamos parte de y sigue. Entonces, pues nos quedó en lo personal un gran aprendizaje porque hay mucha teoría que se desconoce y que es necesario saberlo para poder, pues, llevar el día a día. Más que operamos en el área legal, pues debemos saber aplicarlo como previsión para, en su caso, generar acuerdos de voluntades en el que explícitamente se establezcan las cláusulas y se regule esa teoría de la imprevisión. Y ante ello tengo un cuestionamiento. Sí, dígame, amor. Usted nos mencionó cómo aplicar dicha teoría. Nos dijo, ¿sabes qué? Bueno, en tu contrato lo puedes tú establecer como acuerdo de voluntades. Digamos que al no estar regulado en nuestro país, ¿qué opinaría el juez? ¿Qué opinaría el tribunal en relación a que, bueno, tú estás estableciendo aquí, sí, evidentemente hay acuerdo mutuo, pero bueno, no está dentro de nuestra legislación? ¿Qué, de acuerdo a su experiencia, qué criterio ha tomado en ese sentido los tribunales? Pues mira, abogado, yo no sé de mucha gente que digamos, contratos que yo haya visto donde tengan alguna cláusula que refleje de manera, aunque sea tímida, así la teoría en previsión no la he visto. Por eso es que digo que la única manera de poder hacer algo sería en una cláusula contractual, poner alguna situación de ajuste, por ejemplo, en caso de que las circunstancias en las que se celebró el contrato cambiaran de forma extraordinaria y fueran de carácter general, tal, las partes podrán ajustar el precio, por ejemplo, las partes podrán, claro, mientras usted más criterios ponga para los ajustes, por ejemplo, en un 10%, o en un, pues es más fácil llegar, para no tener que ir con el juez. O sea, el juez desde luego no nos va a aceptar la imprevisión, pero como es una cláusula, si tenemos el principio de la autonomía de la voluntad, de que la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos, pues podríamos de ahí derivar, ¿no?, esa situación, porque fíjese que yo busqué, desde luego el Código de Prueba no tiene imprevisión, pero hay un solo artículo, creo, me parece que es el 2540 del Código Civil, dentro del contrato de obras a precio alzado, el que nos comenta qué se puede hacer si los precios de los materiales suben de manera, bueno, suben mucho el precio. Pues ahí nos dice que se podrán elevar hasta en un 25%. A lo mejor poner si pudiera un porcentaje para no
porque como no está regulada, o sea, el juez no nos va a proteger, digamos, oiga, ¿sabe qué? Pues no me quiere pagar, y entonces yo vengo a invocar a través de la imprevisión y quiero que me pague ese ajuste. Como no está regulado, pues ahorita podemos ir no solo por regulación dentro del clausulado de los contratos, en el sentido de que se pudiera poner como está en ese artículo, ese solamente, le digo, se aplica cuando aumenten los precios de los materiales en un contrato de obras a precio alzado, pero podríamos hacer algo así, si llegan por circunstancias extraordinarias, tal, se podrá rebajar el precio en un tal por ciento. Bueno, digo, por decirle algo, porque sí, tiene usted toda la razón, yo no puedo invocar la teoría porque no la acepta, bueno, en este caso Puebla, y el derecho positivo mexicano en su generalidad es muy reacio a aceptarlo, ¿verdad? Okay. Sí. Pues sí, esa es una realidad. Y aunque incluso lo hemos estado practicando en el área laboral, de hecho, por esta pandemia se han hecho modificaciones o ajustes a los contratos de colaboradores de empresas y para evitar el tema de despido injustificado, evitar algún tipo de problema en ese sentido, cuestionamiento, pues ha habido la oportunidad de llegar a un convenio entre las partes, se modifican las condiciones y ya no se actualiza algún tipo de causal o responsabilidad para el patrón. Pues creo Perfecto. que también está aplicando la teoría de la imprevisión. Sí, fíjese, o sea, le digo que las personas sin estar muy conscientes y de forma natural y espontánea, yo he visto cómo la han aplicado y me he quedado pues muy admirada, muy gratamente admirada. Yo le digo, lo he visto más porque a mí últimamente me han hecho muchas consultas de arrendamientos, lo he visto más en ese ámbito de arrendamiento de inmuebles, pero pues él también ya lo observó en materia laboral y seguramente en muchos aspectos, porque realmente viene siendo una ayuda en estos tiempos que nos están tocando vivir, ¿verdad? Pues sí, así es, maestra. Hay personas que tienen aquí Sí. cuestionamientos. Alfredo Alfaro Urrola, bueno, nos pregunta o nos comenta, ¿el programa que tiene la mayoría de la banca comercial puede considerarse como basado en la teoría de la imprevisión? Alfredo, si gustas, puedes activar tu micrófono para que puedas hacer la pregunta o el comentario a la maestra, a nuestra ponente. Sí, buenas tardes, Buenas doctora, tardes. buenas tardes, Alfredo Alfaro, de Guadalajara. Mucho Hay gusto. una situación en lo particular. La banca comercial, generalmente todos los bancos, iniciaron un programa a 3 meses cuando empezó el proceso de la pandemia, la suspensión de actividades, etcétera, y convocaba a sus acreditados a pasar a las oficinas bancarias a firmar una carta para adherirse a un programa que en esos 3 meses no pagaban, después no iban a generar intereses moratorios, las amortizaciones que vencieran en ese periodo, y posteriormente iba a haber un reajuste, ¿no?, en los pagos, un reacomodo, en una reprogramación de pagos, ese es el término correcto, reprogramación. Después inició otro, pero ahorita ya yo siento que ya les está causando problemas a los bancos no están recabando, aunque también están evitando que contablemente les afecte. Si ellos registran esos impagos en cartera vencida, pues de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria tienen que generar una capitalización y ahí les pega en sus finanzas. ¿Se puede considerar esto como una parte de la teoría de la imprevisión? Muchas gracias. Sí, mire, pues de alguna manera sí, porque se basó en circunstancias de orden general y posibles de prever, ¿no? Que de exigir los bancos las obligaciones tal como lo tenían programado hubieran ocasionado, pues, por lo menos una afectación patrimonial a los deudores, ¿no? Entonces yo creo que sí, fíjese, ese es un ejemplo de cómo se aplica de manera natural, ¿no? Tal vez sin haber pensado mucho, ¿verdad? Sí, pero si las circunstancias nos orillan a eso yo considero que sí, sería una aplicación. Muchas gracias por su pregunta. Gracias a usted. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Adelante, con confianza. Tenemos un comentario de María Angélica Herrera Subieta. ¿Gustas participar, María? Adelante. Ella nos dice, pues es una cuestión de solidaridad muy interesante y aplicable en la actualidad. Voluntad de las partes. Y sí, efectivamente, es un tema bien interesante, muy, muy relevante para todos. Constantemente estamos realizando actos contractuales. No forzosamente tenemos que ser abogados
o gente que esté dentro del medio para identificarlo y así sucede. Entonces, pues bueno, maestra, muchísimas gracias. Digo, creo que nadie tiene algún cuestionamiento, si no están Sí. así. ¿Puedo hacer otra participación? Soy Alfredo Alfaro, de vuelta. Adelante, sí. Sí, doctora, me llamó mucho la atención el comentario que usted hizo sobre el artículo del Código, bueno, Civil. Es el Código Civil de Puebla. Sí. Sí, sobre los contratos a precio alzado, básicamente. Sí. Debo decirle que mis principales clientes pues son constructoras. Estoy muy imbuido desde hace muchos años en la cuestión de la construcción y pues es público el saber que todos los contratos que se hicieron para la construcción del Tren Maya y para lo del transísmico son a precio alzado. Es algo poco usual en la industria de la construcción, sobre todo en la industria, en las licitaciones públicas. Todas las licitaciones públicas eran a precios unitarios, salvo estos dos ejemplos, bueno, estos dos eventos que estoy mencionando. Aquí yo me preocupa un poco porque veo que los insumos ferroviarios en su gran mayoría vienen del extranjero. Se avisora una situación política que todos sabemos en Estados Unidos y eso va a impactar el tipo de cambio. Lo acabo de ver también en algunos comentarios de los periódicos financieros aquí en México. De tal forma que ese 25% yo considero, si ahorita que no ha habido esos impactos, salvo el de la pandemia, ya les ha pegado, de esta forma va a pegar más en los precios y se va a sobreponer, en algunos casos, estoy seguro, absolutamente seguro que algunas empresas van a ver muy afectadas en ese 25%, que va a ser mucho más alto. No sé si usted me quisiera dar algún comentario al respecto. Sí, mire, bueno, el artículo que yo le digo solo es de aplicación local, es del Código Civil de Puebla. Si quiere le doy lectura para que vea cómo está redactado. Es del 2540, dice, el empresario que se encargue de ejecutar alguna obra por precio determinado no tiene derecho de exigir después ningún aumento, aunque los haya tenido el precio de los materiales o el de los salarios, salvo que ese aumento sea de 25% o más y que el empresario no haya incurrido en mora. El aumento que tiene derecho el empresario será proporcional al tenido por los materiales o salarios. Pero eso solo es de aplicación local, pero a lo que me refiero es que ese es el único caso que tenemos en nuestro Código de Puebla en donde se puede cambiar algo que se pactó en el contrato y que porque cambien los materiales se puede hacer un ajuste, pero solo sería de aplicación local, abogado. Mil gracias, doctora. Sí, no, a usted, muchas gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios y maestra, estamos bastante pues agradecidos con usted y somos afortunados de que, como lo dije al principio, nos aceptó la invitación, ha compartido sus conocimientos, digo, y qué más de una persona que se dedica, que es académica, que es investigadora de tiempo completo en esta área. A todos, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Quiero darnos unas palabras para también ya dar terminación a la sesión. Pues agradecerles, más que nada agradecerles. Yo sé que en viernes es difícil conectarse, sobre todo en este tiempo que nos conectamos muy seguido para juntas, hasta para reuniones, ¿verdad? Familiares y cumpleaños. Entonces yo les agradezco mucho que hayan tenido tanta gentileza y en generosidad de su tiempo para esta tarde. Agradezco muchísimo al abogado Felipe Gil que me hizo favor de invitarme. Y bueno, pues ya tienen ahí mi correo por si alguna vez necesitan algo, yo les puedo servir en algo, me va a dar mucho gusto. Que tengan muy buen fin de semana y les agradezco su atención. Pues gracias por el apoyo y no dude que vamos a estar buscándola por cualquier circunstancia. Con mucho gusto, abogado. Y desde Gil y Solís Abogados estamos contentos que se haya generado este foro. Estamos creando contenido jurídico con el apoyo de muchas personas con valor, como lo es la doctora. Tenemos un grupo de chat, a lo cual les invito si quieren formar parte de. Dejé un link, lo dejé 7.3, aquí está en el chat. Si quieren unirse, con gusto estamos compartiendo. Considero que es más práctico en el chat invitar a las sesiones para que estén enterados de nuestros eventos.
Y bueno, a nombre de todo el equipo, soy Felipe Gil, estamos contentos porque hayan estado con nosotros. Y maestra, muchísimas gracias, cuídense mucho y Igualmente. vamos a vernos todos. Gracias, igualmente. Saludos a todos. Gracias, abogado. Nos vemos y hasta la próxima. ¿Cómo no? Hasta luego.